Bueno, siguiendo con el tema de electroneumática, como ya venimos viendo en los tutoriales anteriores, vamos a comenzar corrigiendo la actividad que tenían planteada para resolver en esta ocasión. Dice, realizar un circuito electroneumático con cilindros de doble efecto accionados en forma indirecta que cumple la siguiente secuencia: A menos, B menos y entre paréntesis A más, B más. Quiere decir que se hacen las dos acciones juntas. Deberá constar de un interruptor que corte el suministro de aire comprimido y de corriente eléctrica a todo el circuito. Bien, si vemos la parte neumática, ¿sí? Como ya hemos visto en los anteriores, no va a diferir mucho. Lo que tenemos en esta ocasión, como la primera acción, aquí vemos que es A menos y B menos, o sea que tienen que entrar, se dibuja el cilindro afuera, cosa que lo primero sea que tiene que entrar, ¿sí? Luego las dos válvulas 5-2 con sus respectivos solenoides y una válvula 2-2 para permitir el corte de aire comprimido de todo el circuito. Tenemos ubicados sus sensores también arriba de cada cilindro. Bien, ahora vamos a la parte eléctrica. En la parte eléctrica, ¿sí? Que sería todo este circuito de aquí abajo, yo coloco una pequeña imagen de la parte neumática para que ustedes vean el posicionamiento de los sensores, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Bueno, una fuente donde me va a transformar los 220 volt a 24 de corriente continua, una llave que corta la energía eléctrica, tanto de todo el circuito como se pedía, y también del solenoide 5, que es la válvula 2.2 que me habilita el paso de aire a todo el circuito. Luego, para que realice esta secuencia, hacíamos igual que en neumática, que decíamos que la primera acción se hacía sola, pero en realidad lo hace la última de la secuencia, ¿sí? Por lo tanto decimos entra. Cuando entra, toca, ¿sí? O acciona el sensor 1. Entonces se cerrará ese contacto y me accionará la bobina I4. I4 es la que hace entrar B. Entra B, el sensor 4, ¿sí? Me tiene que realizar dos acciones: que salga A y que salga B. Por eso aquí vemos que le da energía el sensor 4 a dos bobinas, la I1 y la I3. Esta es la que hace salir A y esta es la que hace salir B. Una vez que los dos salieron, me tiene que accionar la primera, que era que entre A. Para que entre A es la bobina I2. Dije yo una vez que los dos salieron. Por eso, aquí se deberían colocar los dos sensores en serie. ¿Qué quiero decir? Porque puede pasar que salga B, ¿sí? El sensor 2 me lo sensa, pero el sensor 3 no, porque no sé, se atascó o pasó algo. Entonces, al poner los dos en serie, yo me aseguro que los dos cilindros, tanto el A o el B, han llegado a su final. Entonces se cierran los dos sensores y ahí recién se energiza la bobina I2, haciendo que entre A y comenzando nuevamente el ciclo. Esta sería la manera que deberían resolver el circuito número 25 que tenían como actividad planteada. La segunda actividad, que era el circuito 26, era similar, lo único que cambiaba era su secuencia, donde era A más, B menos, B más y A menos, ¿sí? Bien, vamos a la parte neumática. Como dije antes, es muy similar a la anterior, su distribución con sus dos válvulas 5.2 y la 2.2 que habilita el paso de aire. Lo que va a cambiar es la secuencia, por lo tanto, acá como vemos, la primera acción de A es salir y la primera acción de B es entrar. Por eso es que el cilindro A lo dibujo adentro y el cilindro B lo dibujo afuera, ¿sí? Lo demás es igual al anterior. Vamos a la parte eléctrica. En la parte eléctrica tenemos la llave que corta la energía de todo el circuito y también el paso de aire a través del solenoide I5, que es el que pertenece a la válvula 2.2. Y luego con estos sensores y estas bobinas realizamos la secuencia. Lo primero es que sale A. Cuando sale A, ¿sí? Se acciona el sensor 2 y eso tiene que hacer la siguiente, que entre B. Para que entre B va a tener que energizar la bobina I4. Entra B, el sensor 4 va a tener que energizar la bobina que hace salir B, o sea I3.
Una vez que sale B, el sensor 3, que está aquí al final, va a tener que energizar la bobina que hace entrar A, o sea, I2. Una vez que entra A, el sensor 1 va a tener que energizar la bobina que haga la primera acción, que era salir A, o sea, I1. De esta manera quedaría resuelto el circuito número 26, que era el segundo que tenían planteado para resolver. Bien, ahora veremos un circuito nuevo. Dice, realizar el circuito electroneumático con cilindros de doble efecto, accionados en forma indirecta, que cumple la siguiente secuencia: B más, entre paréntesis, A más B menos, y luego A menos. Deberá constar de un interruptor que corte el suministro de aire comprimido y de un pulsador para iniciar cada ciclo. Esto es lo nuevo que vamos a ver ahora. O sea que voy a seguir teniendo una llave que corta el suministro de aire comprimido, pero también voy a tener que tener un pulsador para iniciar el ciclo. O sea que cuando yo pulse, comenzará un ciclo, ¿sí? Y termina de hacerse toda la secuencia de este ciclo, llega acá a menos y se para. Aprieto nuevamente un ciclo y se vuelve a detener. Esa es la manera que va a funcionar este circuito. Bien, si vemos el circuito, la parte neumática, es similar a la anterior, ¿sí? Donde tenemos las válvulas 5.2 y la 2.2 que corta el suministro de aire. Los dos cilindros, como vemos acá, la primera acción es que B salga y que A salga, así que dibujo los dos adentro. Lo único que, vamos a ver por qué, pero acá faltaría un sensor, ¿sí? O no está dibujado un sensor, ya vamos a ver por qué. Bien. Pasando a la parte eléctrica, vemos que hay algunas modificaciones. Tenemos de vuelta la fuente, que para trabajar con 24 volt, una llave, pero aquí la llave no va a cortar el suministro de energía de todo el circuito, sino que va a cortar o va a habilitar únicamente la energía de la válvula del solenoide I5, y de esta manera habilitando el paso de aire de todo el circuito, ¿sí? Pero únicamente va a cortar, digamos, el aire. La parte eléctrica aquí sigue conectada, o sea, no va a depender de esta llave. Y como vemos aquí, ya es como dije que tenía que tener un pulsador para habilitar cada ciclo o cada secuencia. Vemos que ya es diferente, en vez de aparecer todos sensores, sino aparece también un pulsador. Por lo tanto, cuando nosotros pulsamos, ¿sí?, le damos un pulso, energizamos I3. I3 va a hacer que B salga, ¿sí? O sea, la primera acción, B más. Sale B, el sensor sensor 3, perdón, va a tener que hacer la acción de que salga A y que entre B. Por lo tanto, fíjense que el sensor I3 va a tener accionado a I1 y a I4. I1 para que salga A, I4 para que entre B. Una vez que se lograron esas dos cosas, ¿sí? ¿Cuáles serían las dos cosas? Que entró B y salió A, o sea, sensor 2 y sensor 4, los debo conectar en serie, me aseguro que A salió y que B entró, y ahí recién habilita o energiza la bobina I2, logrando que entre A. Y ahí ya queda directamente terminado la secuencia, ¿sí? No es que ese A me va a habilitar la primera, sino que la primera se realiza siempre con un pulsador. O sea que yo acciono el pulsador y comienza a ejecutarse todo el ciclo una vez. Es un ciclo de trabajo. Viene en una máquina, podría realizar alguna operación y termina. El operario vuelve a cargar la pieza, vuelve a apretar el pulsador de arranque y hace otro ciclo. Y así iría pieza por pieza. Bien, habiendo visto este ejercicio, vamos a dejar dos ejercicios más para resolver de esta misma manera, o sea, por ciclo, como actividad. El circuito número 28 dice: realizar el circuito electroneumático con cilindros de doble efecto accionados en forma indirecta que cumple la siguiente secuencia: A más, B más y entre paréntesis B menos, A menos. Deberá constar de un interruptor de corte de suministro de aire comprimido y de un pulsador para iniciar cada ciclo.
O sea que sería exactamente igual al que vimos recién, la parte del accionamiento de un pulsador para cada ciclo y una llave para cortar el suministro de aire. Esa llave sería como algo de emergencia. Nosotros cortamos ahí, al quedarse sin aire, se detendría en la posición que está. ¿Sí? Cuando va a haber una emergencia, que algún operario puede salir herido, alguna pieza puede llegar a romperse, accionaríamos la llave y se cortaría el aire, por lo tanto se detendrían todos los cilindros. Y con el pulsador nosotros habilitamos para que arranque ciclo por ciclo. De la misma manera tenemos el circuito número 29, donde pedimos lo mismo, deberá constar un interruptor de corte de suministro de aire comprimido y un pulsador para cada ciclo, pero el ciclo aquí, fíjense que es A más, B más, C más, A menos, B menos, C menos. O sea que estamos trabajando con un cilindro más. Se agregó el cilindro C. Bien, estos serían los dos ejercicios, los dos circuitos que deberán hacer como actividad, ¿sí? El 28 y el 29. Como lo venimos manejando, todas las actividades planteadas deberán resolverse en la carpeta de clase y también enviarlas vía mail en formato digital, con el nombre y apellido del alumno, la materia y el curso. ¿Sí? Por ejemplo, Juan Pérez, taller automatización de quinto E o quinto A. ¿Sí? En el caso de taller le pedimos que por favor manden por mail separados, o sea, un mail para mandar las actividades CNC y otro mail para mandar las actividades de automatización. La fecha límite de entrega de estos dos circuitos, de esta actividad que tienen planteada, es el 16 de octubre del 2020. Hasta luego.